Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, listos para nuestra primera parte del programa, el tradicional panel de Enlace USACH y conectar con quienes ya de a poquito se van incorporando a lo que va a ser esta conversación del día de hoy. Saludamos de inmediato a Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Renata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por Aquí acompañarnos. terminando la semana. Sí, pues ahí con harto frío además. Después de la lluvia vino el frío y se hizo sentir bastante acá en la capital. También saludamos a Teresa Zañarto, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Teresa, también bienvenida, muy buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Rodrigo, muchas gracias. Hola Renata. Hace frío. Sí, bastante. Lo hemos sentido ahí también en el trayecto hacia la radio, lo comentaba también al comienzo a propósito de las temperaturas mínimas que tuvimos durante esta jornada. Pero donde no hay nada de frío, está bastante intensa, es la campaña previo a la primaria del oficialismo, donde de a poco, a medida que se han podido dar los debates, ahora con ya el segundo día cumplido de franja electoral televisiva, hoy día tenemos el tercer día de esta franja, de a poquito también se han ido planteando, o sea, han procurado diferenciar las candidaturas, pero también ahí entrando particularmente en un tono un poquito más competitivo, y eso ha quedado de manifiesto, como les decíamos, en los distintos debates, pero también en algunas declaraciones que se han dado durante las últimas horas, y nos queremos quedar, por ejemplo, con los planteamientos que ha realizado la candidata Carolina Toá en torno al tema de la competitividad de las candidaturas que están en el alero de esta primaria, y particularmente apuntando los dardos a Janet Jara. En ese sentido, la candidata dijo que de alguna manera cuestionaba esta competitividad de Jara ante una derecha que catalogó como radicalizada. Es una definición muy importante. ¿Qué tipo de izquierda vamos a tener en Chile? ¿Qué tipo de liderazgo va a representar ese sector? Ese parte de lo que señalaba Carolina Toá en las distintas actividades, además que ha estado participando durante esta semana, ha estado en foros junto a Evelyn Matei, muchos de ellos también enfocados en el ámbito de la industria, de las empresas, en fin. Y en ese sentido es bien importante ver cómo se van abordando cada uno de estos temas. Toá ha dicho que no todos los liderazgos son igualmente competitivos ante la derecha, ya lo decíamos, y esto además ha tenido una respuesta en el entorno del comando de la candidata Janet Jara. Por ejemplo, la diputada Ana María Gasmuri tuvo conceptos ante estos, particularmente estas visiones que se ha planteado de la candidatura de Toá. Replicó que la competitividad no se mide solamente por encuestas ni en la capacidad mediática, sino que debe ponderarse en base a coherencia, en la credibilidad, en la capacidad real de convocar a una mayoría social. En ese sentido, desde el comando de la candidata Jara se reafirma la convicción de que el progresismo necesita unidad y convicción como condición para derrotar a la derecha y transformar el país. Es parte de los apuntes que se han hecho. También desde el mensaje de Toá hubo algunos dardos hacia el Frente Amplio. Fue enfática en señalar que ella nunca ha tenido dudas ni para el estallido, ni antes del estallido, ni en la dictadura tampoco, de que la violencia es un peligro y debe rechazarse. Esto a propósito de que se le han planteado muchas de estas responsabilidades al Frente Amplio a propósito de lo que se ha dado en esta campaña. Dicho todo esto, me quedo con las apreciaciones que me puedan hacer ustedes el día de hoy en alero de este panel, Renata, Teresa, de cómo se observan efectivamente estas escaramuzas al alero de la primaria, y particularmente también este concepto de competitividad respecto a lo que pueda pasar en primera vuelta y en una eventual segunda vuelta, que es al menos lo que desliza Carolina Toá en sus declaraciones. Renata, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo observas. Sí, mira, yo creo que acá hay en esta candidatura de primaria de la centroizquierda y la izquierda, hay precisamente como que se cumplen todas las caricaturas que se tienen sobre los partidos de los candidatos. Uh-huh. O sea, uno ve a Vinter muy Frente Amplio, como cumpliendo con todas las características que uno esperaría uh-huh. de un candidato frente amplista, por ejemplo, de la forma en la que se expresa,
claro que él ha intentado desmarcarse un poco en campaña, intentando mostrar quizá una figura más dura en la campaña territorial, lo que yo he visto en el flyer y todo. Vemos la misma franja. Claro, la misma franja. Bueno, ahí todos apelaron en un principio a la humanidad que tenían. Algunos, de hecho, vimos a Mulet con su mamá, vimos, o bueno, con una persona mayor, que uno asume que podría ser su madre. Vimos a Winter con su hijo, vimos a Janet Jara primero con una voz de una niña, claro, que decía yo soy Janet Jara, y a Toa también apelando a quién era ella. Entonces hoy día tenemos a los candidatos muy marcados de dónde son, o sea, Janet Jara como buena comunista, que viene del pueblo, ¿cierto? Que estudió en colegio con número, como que es todas esas características que uno podría identificar dentro de lo que se espera de alguien comunista. También, por supuesto, Carolina Toá, que viene de la ex concertación, muy concertacionista, o sea, yo ocupé cargos, yo fui diputada, fui alcaldesa, fui ministra, fui subsecretaria, o sea, alguien que viene con mucha experiencia, que ha gobernado o que ha estado en los gobiernos anteriores, que se ha enfrentado, de hecho en la segunda franja, que se ha enfrentado a muchas dificultades y las ha sabido como sobrellevar. Entonces, es como lo que se espera de la ex concertación. Y bueno, en cuanto al análisis de la competitividad y todo lo que eso significa, nosotros creemos que, por cierto, hay un peligro para el país con que llegue la derecha, y no solamente que llegue la derecha, sino que una derecha mucho más radicalizada. O sea, lo he dicho antes, hoy día se presentan 3 candidatos que son de extrema derecha. No hay una centro derecha representada en los candidatos como la vez pasada. Sí lo representaba Sichel, Briones e incluso Desbordes. Hoy día no, hoy día está la UDI, republicano, y los libertarios, o sea, es la extrema derecha la que está teniendo las candidaturas presidenciales y con altos porcentajes por todo el contexto. O sea, si uno lo analiza desde el mundo del marketing político, es el escenario para que la derecha brille, sobre todo cuando hay conceptos como el miedo. Entonces, presente en la sociedad, el miedo, la inseguridad. Entonces, esa percepción de seguridad, han salido estudios recientes al respecto donde, bueno, generalmente ha pasado, pero ahora aún más, que hay una percepción de seguridad mucho más alta que la cantidad de delitos o el porcentaje de delitos que se cometen realmente. Entonces, ahora, hay un aumento obviamente en la delincuencia, eso uno lo puede ver en el círculo cercano incluso, o sea, eso es real. Pero creo que acá en esta diferenciación natural de los candidatos, o sea, esto es una campaña política, es una campaña en la primaria, en las campañas los candidatos buscan diferenciarse. Incluso lo vamos a ver en noviembre, cómo los candidatos a diputados, estando en el mismo pacto, o siendo candidatos como de la misma alianza, se van a intentar diferenciar también entre sí. Entonces es natural que se quieran diferenciar. Ahora, el motivo por qué nosotros también como Democracia Cristiana vamos a apoyar a Toá, a Carolina Toá, es precisamente por eso mismo, porque ella representa la experiencia, porque ella se ha enmarcado en esa posición en la candidatura, y además porque nosotros creemos que es la candidata más óptima, precisamente afirmando lo que ella dice, para poder hacerle frente a esta derecha mucho más radicalizada, y que en realidad es un peligro para Chile desde nuestro punto de vista, por supuesto. Teresa, voy contigo además, tu mirada, particularmente de lo que está pasando al alero de esta campaña, los dimes y diretes que
sabemos, surgen a la hora de empezar a, como decíamos, diferenciarse, y particularmente el tema de la competitividad o no respecto de una candidatura u otra a la hora de pensar en la primera vuelta, con todos los elementos que están puestos sobre la mesa y que de alguna manera también ahí Renata enumeró, y que además ha estado en algunos aspectos los sectores de oposición tomando dentro de su propuesta. Te escucho, Teresa. Ya. Bueno, yo creo que aquí hay en el enfrentamiento entre Toá y Jara hay dos puntos clave, que esto es la tensión propia de primaria, a la que le falta poco para que sea la primaria. Entonces, habiendo tanto candidato por el lado del oficialismo, tanto candidato que perteneció al gobierno, tanto sea en el Ejecutivo o en la Cámara, cada uno tiene que buscar diferenciarse, y Toá especialmente porque hace unos meses lo hablábamos con mi amigo en la universidad, donde Toá era la carta que había en el oficialismo que podía hacerle frente a una Matei que viene fortalecida en las encuestas desde hace 2 años al menos, y un cast que ha ido recuperando el terreno. Pero el problema es que lo que le ha pasado a Toá es que Janet Jara entró a hacerle competencia fuerte con la encuesta en la última Academ, si no me equivoco. Jara supera en intención de voto a Toá y se ubica en tercer lugar después de Kast y Matei. Entonces a Toá no le queda otra que empezar a diferenciarse, y el gran factor con el que puede diferenciarse Toá es apelando a yendo a buscar a ese como centro ex concertacionista, que a pesar de que haya integrado la concertación, recordemos que la concertación partió como una coalición que no se aliaba con los comunistas, es un sector que podrá ser de izquierda, pero igual es anticomunista. O sea, por ejemplo, el origen de los radicales es ser de izquierda anticomunista. Por principio, al menos lo que es la izquierda cristiana, todo lo que es cristiano, por ideología propia, debiesen ir por otro lado que sean los comunistas. Entonces, como que Toá está yendo a buscar a esas personas, y por tanto tiene que oponerse fuertemente a Jara, y igual Carolina Toá es ingeniosa en el sentido de no causar un quiebre tan fuerte con el resto del oficialismo, apuntando hacia que no, el problema es que es poco competitiva porque la derecha es muy radical, entonces ellos le van a hacer la vida imposible a Jara en la segunda vuelta y van a perder, cuando en verdad hay mucha gente en las filas de Carolina Toá que no están que están con Jara. O sea, mira, a mí en mi casa me llega el diario súper tarde, he estado bien desconectada, pero hasta yo sé que las declaraciones de Óscar Landerreche, que está en el comando de Carolina Toá, causaron pero sensación, fuego en comandos de Jara y Frente Amplio, y no digamos que Óscar Landerreche integra el comando de Elena Matei, menos de Kast, o que es de la derecha. O sea, hay personas que van a votar por Toá que se les haría muy difícil, y que incluso no creo que lo hagan, ir a votar por Janet Jara en caso de que pasara a segunda vuelta. Y como Renata apuntaba, efectivamente Toá apunta a un rol mucho más, o sea, una personalidad mucho más institucional. O sea, haber estado en varios cargos públicos, haber siempre estado ahí en partidos tradicionalmente concertacionistas, el Partido Socialista, ha realzado esa imagen institucional para darle confianza a sus votantes, versus Janet Jara, que justamente se ha perfilado a sí misma, construido a sí misma como una outsider, que viene a captar justamente esa gente, esos votos que todavía existen, que están entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, a prueba de dignidad, que nunca se han sentido demasiado integrados por la política tradicional, y que son los que están los que defienden el estallido también. Y último comentario respecto a el mito de que la derecha está radicalizada, ni nada, no. O sea, yo encuentro que es muy fácil ponerle el epíteto extremo o radical a lo que no nos gusta,
pero nunca se habla poco se habla de los distintos tipos de izquierda, y yo no, o sea, Kaiser es un personaje que es difícil de ponerlo en el espectro político, porque personalmente yo creo que el menjunje ideológico que hay ahí es difícil de catalogar en una línea temporal, o sea, en una línea ideológica tradicional entre izquierda y derecha. Yo creo que se sale de esta línea. Y Kast defiende lo que la UDI también ha defendido, lo que se ha defendido desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es una derecha renovada en cuanto a ideas esenciales en los principios, me refiero, pero sí es una derecha que ha salido fortalecida después del estado en el que ha quedado el país, después de un gobierno no de Frente Amplio. O sea, el sector a veces, la oposición también es buena para hacerse esas zancadillas, pero el gobierno o sea, perdió el rumbo desde que perdió, digamos, el plebiscito de rechazo, y la sensación que tiene la gente de inseguridad es muy válida, y si hay algo que la derecha rescata y que el gobierno no ha podido rescatar bien, porque tiene estas dos almas de las que he hablado en otros otros paneles, es ofrecer más gobernabilidad y seguridad, que es lo que la gente está buscando. O sea, no es muy natural, quiero decir, que el votante se incline por algo que le falta, por algo que ve que falta a la sociedad actualmente, y que la derecha ofrezca responsabilidad es algo bueno, y no algo que sea que haya que demonizar, encuentro. Renata, voy contigo. Tomo algunos elementos que dejó ahí planteados Teresa. Uno tiene que ver con efectivamente las tensiones dentro de esta primaria del oficialismo, y algo que de todas maneras en los análisis y en las proyecciones están presentes. Si efectivamente, dependiendo del resultado, estos apoyos se van a hacer efectivos una vez de que se tenga una o un ganador en la primaria que se va a estar desarrollando el 29 de junio. Ese es un tema que de seguro va a estar presente de aquí en lo que queda de campaña y y también después del 29 de junio. Pero por otro lado, también me quiero quedar con esta mirada que hace Teresa del tema de la radicalización en torno a los conceptos que se plantean por parte de la oposición, y particularmente ciertas candidaturas. Ella ahí planteaba el tema de que hay ahí una causalidad en torno a lo que ha sido la forma en que han estado llevando adelante por parte de este gobierno algunos temas vinculados a la seguridad, por ejemplo. Me quedo con esos dos puntos a propósito de lo que decía Teresa, para también apuntar un poquito a tus reflexiones. Sí, bueno, yo creo que la derecha, el error que, al menos desde mi perspectiva, ha cometido, y que por cometer estos errores no son más fuertes o a ratos van perdiendo esta confianza, es precisamente porque no han superado o no han querido superar lo que fue la dictadura. Y cuando digo superar, no que lo olvidemos en ningún caso, es parte de nuestra historia y de ello tenemos que aprender, y obviamente que nunca más suceda. Pero creo que no se han enfocado en fortalecer otras raíces ideológicas como el liberalismo, el capitalismo o lo que ellos suelen defender en la práctica. Tenemos a candidaturas que, como decía, o sea, en el progresismo está muy marcada lo que piensan, está muy identificado ya quiénes son, de dónde vienen, y han apuntado a eso, y yo creo que eso es autenticidad. Sin embargo, por otro lado, tenemos a una Evelyn Matei que constantemente está intentando adecuarse al contexto político, está intentando a veces verse más social, a veces verse más de derecha, porque tiene a sus compañeros al lado que le están como obligando a verse más de derecha, con Kast, con Kaiser, como decía Teresa, sí, Kaiser se sale como de esta lógica,
pero ya han habido outsiders en la derecha, o sea, el mismo Parisi, pero son otros tipos de candidaturas que van, bueno, para mí Kaiser derechamente cae en el populismo más peligroso, pero con Evelyn, con Kass, que representa la derecha más dura, creo que pasa eso, pasa que no han sabido superar en el sentido de defender más sus identidades ideológicas y caen en esta figura de defender incluso a veces dictaduras o regímenes más autoritarios. Y por el otro lado tenemos a una izquierda que no presentó, bueno, ahora se está viendo obviamente la agenda más identitaria del gobierno, pero durante el gobierno y motivos por los cuales nosotros apoyamos varios proyectos de reforma del gobierno fue porque no eran descabellados, o sea, hacer una reforma tributaria, hacer una reforma de pensiones, que incluso postulaba el 3-3, que bueno, ya lo hablamos en algún momento, sí, pero era una propuesta que venía del gobierno anterior, que se intentó como mediar en ese sentido, obviamente metiendo cosas que eran propias del gobierno, pero finalmente se llega a una reforma muy pactada, y así fue con varios proyectos del gobierno. Que no fueron de abolir la lucha de clases, ni mucho menos, o sea, estando el Partido Comunista en el gobierno. Entonces, uno ve que han habido desde la identidad ciertos ajustes institucionales, y precisamente quien lidera esta agenda, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, es precisamente un liderazgo comunista. Entonces, llevando también, lo dije alguna vez, Janet Jara conversando incluso con líderes de la Iglesia Católica, líderes de las iglesias evangélicas, siendo comunista. Entonces hay cosas que desde la identidad también no se van como transformando para hacer una caricatura, sino que porque genuinamente ha habido una transformación y una maduración también del espectro político. Y yo creo que eso se atiende también al contexto en el que estamos. Lo que me pasa con la derecha es que no ha sabido ajustarse a eso, y se mantiene defendiendo regímenes autoritarios, y no ha sabido cómo evolucionar en ese sentido. Teresa, voy contigo. Vamos a ir cerrando además este bloque al menos con tu reflexión, y particularmente con estas miradas que ha planteado y que ha ahondado un poquito Renata en torno a lo que fue su intervención anterior, pero fue un poquito más al detalle también en torno a las evaluaciones y particularmente los diagnósticos en torno a las propuestas que han surgido particularmente desde la oposición. Sí, yo creo que obviamente por el paso del tiempo ambos sectores, izquierda y derecha, han madurado y se han fragmentado. ¿Qué cosa es maduración y qué cosa es adaptación como adaptación oportunista, por decirlo así? Es muy subjetivo, porque también se podría alegar que o sea, la Janet Jara, el Partido Comunista planteó, si no me equivoco, ayer que Janet Jara podría renunciar formalmente al partido para ser más competitiva en segunda vuelta. Eso igual podría tildarse de transformación oportunista con mira a un resultado político electoral, más bien que a ideas políticas de fondo. Yo encuentro que el tema de la dictadura principalmente es algo que la izquierda permanentemente, con o sin razones, con o más o menos razones, dependiendo del caso, sigue sacando en los debates. Y la defensa, que ya hemos discutido en otro panel, que se ha dicho, podría ser equiparada, no por mí, pero algunos lo podrían equiparar a lo que hace Janet Jara también en otros casos, cuando habla sobre Cuba y Venezuela, en que está ese problema que el Partido Comunista siente por el organigrama propio del Partido Comunista, que es una organización internacional que tiene vínculos con partidos comunistas de otros estados. Por eso le cuesta
condenar regímenes actuales que también han destruido el sistema político y los derechos humanos en otros países. Yo creo que igual hay un desconocimiento respecto a las corrientes que hay en la derecha, porque efectivamente, no sé si Evelyn Matei propiamente tal, pero la UDI, que es el partido del cual proviene Evelyn Matei, y Kast son tributarios a Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán es una persona que vivió hasta el 91, o sea, tampoco alcanzó a madurar, a cambiar su idea, y Jaime Guzmán es el intelectual del gremialismo. Entonces, efectivamente, la UDI y Kast son tributarios del gremialismo, pero es cosa de ver los debates legislativos y la historia de RN, Bópoli, incluso del menjunje que es Kaiser, para ver que hay otras corrientes en la derecha ideológicas que han madurado y que tienen una riqueza que también se encuentra en la izquierda. O sea, el liberalismo defiende un mercado mucho más abierto que el social mercado que defiende el gremialismo. Y también hay posturas valóricas mucho más diversas, yo creo, que lo que se encuentra en la izquierda. O sea, hay gente que es pro vida, en el sentido que está en contra del aborto, pero otros que están en contra del aborto y por alguna razón también defienden, pero están a favor de la eutanasia, por ejemplo. Hay gente dentro de la derecha que está a favor del aborto y a favor de la eutanasia, y ese es el problema que ha tenido, o el desafío que ha tenido Evelyn Matei y su campaña, que se asemeja al desafío que tiene toda la suya, que es ir a captar el centro. O sea, Evelyn Matei fue capaz de captar algunos a amarillos. Entonces, tiene que acoger en su campaña a miradas ideológicas distintas, especialmente valóricas, que son difíciles de conciliar. Y eso le ha traído evidentemente problemas en su campaña. Kast está mucho más cómodo porque no ha hecho el intento de ir a buscar ese centro valórico, incluso económico. Entonces él sí se ve como mucho más sólido, volviendo a los planteamientos que siempre ha tenido. No sé cuánto, como es su tercera campaña a esta altura. Sí. Pero el punto es que lo que yo quiero decir es que no es la derecha trasciende lo que es la dictadura. De hecho, la derecha se enriquece justamente al entrar con la Constitución de 1980 al gobierno, en donde se ve justamente la pelea del gremialismo con Jaime Guzmán y el Partido Nacional /RN con Onofre Jarpa, que tenían miradas ideológicas muy distintas y que van en contra muchas veces de lo que planteaba el gobierno y el régimen militar o los militares durante la dictadura. De hecho, eso le costó. Cuando asesinaron a Jaime Guzmán, se pensó que había sido gente del mismo gobierno militar o cercanos a Pinochet, justamente porque Guzmán estaba en contra de muchas cosas que planteaba la dictadura. Entonces hay que hacer un doble clic, yo creo que mucho más intenso, a las corrientes ideológicas en la derecha. Les dejo muy breves minutos para cerrar ideas, 2 minutitos para no extendernos más y aprovechar el tiempo y ver el otro tema. Renata. Sí, creo que solo dejar en claro que acá nosotros estamos con Carolina Toá, así que obviamente ahí esperamos que ella contraste y pueda representar el progresismo frente a la derecha. Entonces, como se ha hablado de Janet Jara y las debilidades de Janet Jara, yo creo que ella es buena candidata para el Partido Comunista, ha ablandado también la imagen del Partido Comunista, pero no es suficiente como para poder hacerle frente y para representar al progresismo. Nosotros hemos visto en Carolina Toá la figura que lo puede hacer, y por eso estamos con ella y estamos haciendo campaña, pese a no poder participar formalmente en la primaria, pero por algo la apoyamos a ella, porque creemos que representa de mejor forma, con su experiencia, al progresismo. Brevemente también, Teresa, 2 minutitos para cerrar ideas. Sí, yo creo que lo que estamos viendo respecto a Toá y Jara se va a repetir hasta que sea la primaria, porque son las dos candidatas más competitivas. Yo creo que Janet Jara tiene altas posibilidades de ganar la primaria. Como mi sector no participa en ninguna, está entretenido al fin, son problemas que no son nuestros. Pero si Janet Jara llega a ganar la primaria, yo creo que Kast tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta y eventualmente ganar la segunda vuelta que si saliera Toá, porque ahí Matei se vuelve una candidata mucho más competitiva, porque hay amplios sectores en el país,
políticos o de gente común y corriente, por decirlo así, que son anticomunistas, y eso es una realidad. Ya son las 9:44 de regreso acá en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy. Les recordamos que nos acompañan Teresa Sañarto, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y Renata Vázquez, presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos con temas vinculados al medio ambiente y particularmente lo que ha sido esta sentencia definitiva sobre la contienda de competencia que presentó el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, contra el primer tribunal ambiental en el que se acusaba a este último de exceder sus atribuciones y vulnerar las competencias del Comité de Ministros a propósito de las decisiones en torno al proyecto minero portuario Dominga, impulsado por Andes Iron, y la disputa por su resolución de calificación ambiental restablecida en diciembre del año pasado por el Tribunal Ambiental. En febrero de este año, dicha instancia solicitó al SEA emitir una nueva resolución conforme a la sentencia, lo que motivó la acción, además del SEA, ante el Tribunal Constitucional. Y bueno, fueron 67 páginas de esta sentencia, donde se sostiene que no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción ni una interferencia de funciones que este tribunal deba dirimir, indicando que el conflicto planteado corresponde a cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, por lo tanto debe ser resuelto por la justicia ordinaria. En ese sentido han habido ya reacciones. Por un lado, quiero dar cuenta de lo que se ha señalado desde el Ministerio del Medio Ambiente. Dijeron estar evaluando los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales, particularmente un recurso de casación ante la Suprema, y también está en trámite la apelación que revisa la Corte de Antofagasta. Eso en la postura que ha planteado el Ejecutivo. Por otro lado, también es relevante ir revisando lo que se ha planteado por ejemplo, Andes Iron, por parte del gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible, Francisco Villalón. Esto en declaraciones que recoge Cooperativa. Se calificó el fallo como una validación de su postura. La acción del SEA carecía de todo fundamento y fue parte de una estrategia dilatoria. No es aceptable, dijo, seguir destinando recursos públicos para bloquear un proyecto validado por los tribunales. Desde organizaciones de carácter local, por ejemplo, también han habido planteamientos desde La Higuera. La Cámara de Comercio y Turismo local, en palabras de Andrea Flores, su presidenta, dijo que es hora de avanzar. La justicia ya se pronunció y las autoridades deben respetarlo. El Movimiento Ciudadanos por la región de Coquimbo llamó a no seguir politizando el proyecto. La región necesita empleo e inversión, no podemos seguir estancados. En la vereda contraria, por ejemplo, desde Oceana, su directora Lisbeth van der Meer afirmó que hay suficiente ciencia para respaldar el rechazo definitivo de este proyecto. No nos dejaremos doblegar por tecnicismos que solo han favorecido a la industria. Desde la ONG FIMA, Ezio Costa aseguró que continuarán otros procedimientos para impugnar las decisiones del Tribunal Ambiental, y a eso se han sumado también algunos parlamentarios respecto a una declaración donde califican el proyecto como pan para hoy y hambre para mañana. Algunos elementos en lo que tiene que ver con esta temática y particularmente este conflicto que lleva bastante tiempo en la opinión pública y particularmente en la preocupación de esta región, y que quiero también comentar junto a ustedes en este panel en el tiempo que nos está quedando. Teresa, parto contigo. Cuéntame un poquito cuál es tu mirada respecto a lo que se ha estado finalmente dando cuenta por el TC y el futuro de este proyecto. Ya, o sea, yo creo que el gobierno tenía esto presupuestado, porque la estrategia que ha tenido el último tiempo, al menos desde el 2023, ha sido frenar y dilatar Dominga lo más posible, porque como apareció en el Mercurio esta semana, creo, en el gobierno también hay una corriente, un alma ambientalista súper fuerte. Lo hemos visto en la tramitación de la ley de permisología y en otros aspectos. Entonces, lo que le va quedando al gobierno, que ha logrado cumplir su promesa de campaña, que ha logrado cumplir, es no ejecutar Dominga. O sea, le gustaría haberlo rechazado y que nadie lo hubiese discutido, pero como se discute, al menos ha logrado dilatar la decisión, considerando que esto es año electoral, que va a cambiar el gobierno y que este sea un cachito del gobierno que venga, y que ellos se puedan salir a decir que bajo su gobierno no se ejecutó Dominga. Porque el TC como que no se pronunció algo de fondo, simplemente resolvió una cuestión de competencia que está dentro de las facultades que tiene el TC y que el gobierno sabía, porque el requerimiento del gobierno era evidentemente algo de fondo. O sea, vestía como contienda de competencia algo que era el mérito del fallo del tribunal, que era cúmplase
cumplas el fallo y hágase una calificación ambiental nueva. Entonces, el gobierno yo creo que no ha estado demasiado sorprendido del resultado y justamente por eso es que apostó puso huevo en distintas canastas, sabiendo que estaba yendo al TC con nada de esperanza, básicamente. No es competencia del TC pronunciarse, no es competencia de nadie pronunciarse sobre los méritos de los fallos del Poder Judicial, salvo de los tribunales de alzada, y por eso es que tiene el recurso de apelación pendiente y el recurso de casación pendiente, pero estos, de nuevo, yo creo que apuestan a la dilación porque entre que ha cambiado la composición de la tercera sala, Exacto. entonces que les fallen como a ellos les gusta tampoco está tan claro, y entre que hay quienes opinan que la resolución del Tribunal Ambiental, aunque esté su apelación pendiente, ya causa ejecutoria, o sea que su efecto no está suspendido, ya podría empezar a conseguir permiso. Y repito y reitero que esto es ad hoc a la dilación que el gobierno ha tenido estos últimos 2 años, porque el fallo del Comité de Ministros fue el 2023, Sí. y cuando les ordenaron al Comité de Ministros pronunciarse nuevamente, ellos alegaron es que nosotros ya nos pronunciamos, ¿quién nos va a reemplazar? Cuando la subrogación está clara, o sea, si no está el ministro en toda instancia, el subsecretario, pero se demoraron extra tiempo en decir, oh no, ¿quién nos va a reemplazar? No, sabiendo que el orden está claro justamente para empezar a ganar tiempo, y esta introducción de recursos, acciones, casaciones, es justamente esperando, cruzando los dedos, que sea noviembre y o marzo, y que sea problema de alguien más. Renata, contigo también, tu apreciación, ahí hacía además Teresa el contexto de estos últimos meses de gobierno, el tema de poder salir de la administración con efectivamente los principios en torno a los elementos medioambientales indemnes. Me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo lo observas. Sí, trataré de ser breve por el tiempo, pero la verdad es que yo creo que el gobierno este último año y desde la anterior cuenta pública ha intentado mostrar este tinte más identitario, precisamente porque al principio el gobierno intentó impulsar cosas que no eran, que eran más de consenso, y hoy día ya impulsa una agenda o la última parte del periodo ya impulsa una agenda mucho más identitaria, y bueno, este tema también es parte de ello, es parte de los compromisos de campaña que se dieron, y que también hay otros temas que uno puede hacerle un poco de zoom, hacer un hilar un poco más fino, y se da cuenta que hay cosas que son de identidad del gobierno, como el medio ambiente, proteger también esa identidad. Por algo también se tira ahora el proyecto del aborto, y yo creo que no es como para o este tema no se ha abordado precisamente para patearlo, sino que para ver cómo abordarlo y que efectivamente no se logre tramitar. Yo creo que eso pasa con este proyecto en particular, que el gobierno sí quiere efectivamente frenarlo, y la contraposición que se le ha suscitado es precisamente la postura de que esto perjudicaría a los trabajadores o a los futuros posibles trabajadores. O sea, que esto frena lo que es la inserción laboral en estas materias. Entonces, yo creo que la dicotomía que se presenta hoy día es en torno a trabajo versus medio ambiente, y es un dilema que ha enfrentado ya el gobierno antes, o que ya ha enfrentado el sector del gobierno antes, el Frente Amplio principalmente. Recordemos hace algunos años atrás, cuando el presidente Boric era diputado, Gabriel Boric, y en una comisión se votó cerrar una minera, y bueno, el Frente Amplio votó a favor de cerrar la minera por cuestiones medioambientales, y luego se dan cuenta que eso deja sin trabajo un montón de familias. Entonces, esta dicotomía
trabajo, medio ambiente, ya ha ocurrido antes en el gobierno, y el mismo Frente Amplio ha preferido defender la postura desde el medio ambiente, apelando a que hoy día tenemos que cambiar las lógicas. Y yo creo que eso está bien, pero hay que tener cuidado con la situación de crisis que está viviendo el país. Y en ese sentido creo que es importante que se puedan encontrar estas medidas. O sea, hoy día el gobierno o las posturas del gobierno al inicio de la campaña fue no al TPP-11, no a la minera Minga, no a las AFP, no. Entonces creo que esa postura los ha complejizado en tomar decisiones como esta, cuando podría ser que sí, ok, pero tienen que haber medidas estrictas medioambientales. O sea que en el fondo acá lo que no se busque es beneficiar a las empresas, que yo creo que es lo complejo y el problema que se daría si es que se diera un gobierno de derecha. Entonces, sería un gobierno de derecha, bueno, se van a beneficiar las empresas y va a ser mucho más abierto, va a ser mucho menos restringido para proteger el medio ambiente, pero yo creo que el gobierno igual debería tomarse esto con más responsabilidad, y decir, bueno, si tenemos ese peligro, nosotros tenemos que ser mucho más restrictivos, porque también tenemos que fortalecer que haya trabajo también para las personas locales, y es la postura que han tenido las personas. O sea, preguntémosle a la gente que vive ahí qué quiere, y la gente que vive ahí ha dicho, bueno, queremos más trabajo, porque hay una situación económica difícil en el país. Entonces veamos cómo mediar trabajo, medio ambiente, y hacer medidas mucho más estrictas para las empresas. Nos están quedando muy pocos minutos, les dejo brevemente tiempo para cerrar estas ideas, 2 minutitos, Teresa. Yo coincido en harto de lo que dijo Renata antes. A mí, que me tocó trabajar en la Comisión de Medio Ambiente en la Convención, el gran debate era que los ambientalistas se cerraban a toda la posibilidad, yo creo que casi que moral, que las empresas le pudieran hacer un bien al lugar en donde se emplazaban. Entonces, cualquier instalación de empresa extractiva era un mal de por sí, cuando realmente lo que debiésemos como país lograr concordar es un respeto al medio ambiente y un crecimiento económico. Porque las empresas, uno, tienen una dimensión social muy grande. O sea, la creación de empleo que traen las mineras o empresas que se instalan fuera de incluso las capitales regionales es muy grande. Es un tramado directo e indirecto muy complejo, y además muchas veces bien digo, traen externalidades que ayudan a las ciudades más allá del trabajo. O sea, pues con regulación adecuada, y yo creo que he mencionado esto antes, una cultura cívica y moral adecuada, que es lo que yo creo que todos queremos en la izquierda y en la derecha, se puede mejorar efectivamente el lugar en donde se emplazan estas empresas. Ahora bien, efectivamente el gobierno no ha podido ver esto, porque dentro de las banderas identitarias que mencionábamos, la del medio ambiente es la que le va quedando, y la que le va quedando en parte, porque el proyecto de permisología igual está avanzando. Entonces tiene que aferrarse a esta bandera y apuntar a ese nicho, el de FIMA, que sigue pensando que las empresas son de por sí malas. Ojalá que esto se pueda solucionar más pronto que tarde, por la seguridad jurídica que nos interesa a todos. Eso. Sí. Renata, para cerrar el panel, brevemente. No, brevemente decir que obviamente nosotros estamos del lado de las personas, pero también con la mira de que hoy día tenemos que ser un Chile desarrollado que piense en ser más sostenible. Entonces, por cierto que, como lo ha dicho la gente allá, uno está a favor de que se genere más empleo, de mejorar la vida de las personas, pero con estas restricciones de que no puede ser, y perdón el modismo chileno, pero no puede ser chicha y chancho para las empresas, sino que tiene que ser muy restringido para que se proteja el medio ambiente. Así que yo creo que, bueno, la postura es clara en ese sentido, y bueno, yo creo que el gobierno también tiene la postura bien clara en frenar esto. Y creo que es importante generar empleo, que es importante mejorar la vida de las personas, pero con una mirada mucho más sostenible para proteger también el planeta, para que tengamos también un futuro
previsible, porque si no cuidamos el planeta, también la calidad de la vida de las personas va a ir disminuyendo. Entonces, esa es la postura finalmente. Teresa Sañartu, Renata Vázquez, agradecerles que hayan estado con nosotros en esta jornada. Un gran abrazo, tengan buen fin de semana, abríguense bien porque se viene frío y mañana. Y nos estamos reencontrando a futuro con más paneles. ¿Sabes? Que estén muy bien. Abrigarse. Nos vemos, muchas gracias. Buen fin de semana. Igual. A descansar.